Hola, estamos aquí para poder iniciar este estudio de la Biblia o esta lectura de la Biblia, sí, que nos hemos planteado. Tal vez muchos no pueden conectarse en este momento, pero sin embargo va a quedar grabado para poder revisarlo en el transcurso del día. El reto es poder leer la Biblia en 1 año y medio, con 20 minutos diarios a través de esta lectura guiada. Voy a proceder a dar algunas recomendaciones, ¿no? Y a mencionar algunos aspectos importantes que considero que debemos de tener en cuenta antes de iniciar esta lectura de la Biblia. Bien, en primer lugar, la Biblia fue escrita no por versículos, ¿sí? No por capítulos como nosotros lo conocemos el día de hoy. A veces pensamos de que los títulos, por ejemplo, también son parte del texto sagrado. Y eso hay que decirlo, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? De que los títulos, los capítulos, los versículos no fueron escritos de esa manera en el original, ¿sí? Todo ha sido escrito por párrafos, ¿sí? De modo que tengamos mucho cuidado con ello, ¿no? A veces pensar, porque entre una versión u otra puede diferir los títulos y podemos pensar de que el título es parte del texto sagrado también. Si bien es cierto, el título es muy útil, de mucha ayuda para efectos de nuestra lectura, al igual que los capítulos y los versículos, pero es importante saber de que no ha sido así escrita la Biblia en esa forma, sino que más bien esto ha sido dado ya posteriormente para poder nosotros tener una mejor guía, poder encontrar más rápido los textos, ¿no? Y eso pues es de mucha ayuda el día de hoy. Otro de los puntos importantes que debemos aclarar es respecto a las versiones de la Biblia, ¿sí? Ya que en nuestro idioma, el español, existen diferentes versiones de la Biblia. Tenemos muchas versiones, ¿no? Hoy en día pues tenemos versiones para escoger realmente en el español, y en esto debemos hacer un poquito de reflexión, ya que existen personas que no tienen acceso a una Biblia, por ejemplo, y mucho más aún, personas de que tienen otro idioma que no es el inglés, que no es el español, que no es de los idiomas más conocidos, sino que en el mismo Perú, nosotros en la Amazonía, existen lugares donde no hay, ¿sí? No hay Biblias en los idiomas nativos de muchas comunidades. Es más, existen idiomas los cuales no son escritos, peor aún todavía, entonces no pueden acceder a una Biblia. Mientras que nosotros tenemos muchas versiones realmente para escoger. Pero sin embargo vamos a recomendar algunas versiones que son las que más utilizamos, ¿no? Para efectos de estudio, y que es importante también que lo tomemos en cuenta y que lo vamos a recomendar ahora, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la Reina Valera 1960, ¿sí? Que siempre la van a encontrar en esta forma, ¿sí? Reina Valera 1960, ¿no? La versión de 1960, que es una de las Biblias que más se utilizan hoy en día en los púlpitos, ¿sí? Es la más utilizada para la predicación del Evangelio los días domingo en las iglesias evangélicas. Y también existen otras versiones, ¿no? Una de ellas que también está siendo utilizada en algunos púlpitos en el mundo es la Biblia de las Américas, ¿sí? La Biblia de las Américas. Entonces, la Biblia de las Américas también es una versión fiel, ¿sí? Es una versión fiel utilizada por algunas iglesias ya el día de hoy. Es una traducción muy fiel a las Escrituras y también sirve para cuestiones de estudio. Y la traducción que vamos a utilizar para efectos de la lectura que vamos a venir haciendo día a día va a ser la Nueva Biblia de las Américas. Bueno, lo ideal y lo recomendable es que la persona que se integre a este grupo debe tener un ejemplar de la Biblia en físico. Es lo más recomendable, es lo que siempre recomendamos, ¿sí? Ya que si lo tiene en su teléfono, qué sé yo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, es lo más recomendable a ello. Sin embargo, yo, para efectos de poder guiar esta lectura, ¿sí? Voy a poner en pantalla la Nueva Biblia de las Américas. Sí, que en ocasiones, de repente, que alguien estuviera trabajando o algo,
va a poder seguir ahí juntamente conmigo la lectura que vamos a realizar, y que es en un lenguaje un poco más sencillo, ya que esta lectura bíblica que vamos a hacer diariamente está dirigido a personas que no han leído la Biblia anteriormente completa, o quizás creyentes que sí la han leído pero que no han tenido no han logrado culminarla, ¿no? O sea, la empezaron, estuvieron en Génesis de repente, pero no lograron culminarla. Otros se quedaron a mitad de camino, algunos se quedaron en Génesis, algunos se quedaron en Éxodo, otros se quedaron en Daniel, qué sé yo. Sin embargo, lo que se va a buscar aquí es que logremos leer la Biblia 20 minutos diarios y que podamos lograr el objetivo de esta lectura en 1 año y medio. Esto va a ser paulatino, es decir, de una forma de menos a más, ¿sí? Vamos a iniciar con un capítulo diario y posteriormente vamos a ir incrementando, ¿no? Tomando un poquito más ese hábito de leer la Biblia, porque es algo que muchas veces poco se estila, poco se hace. Sí, sin embargo, es un hábito que debe de tener el creyente, ¿no? Cuando a veces decimos, hey, noche de adoración, y todos felices y contentos para cantar y adorar al Señor, y eso es muy bueno. Sin embargo, cuando a veces deseamos leer la Biblia, a veces muy pocos tratan de hacerlo, ¿no? Sin embargo, es la razón por la cual hoy en día la iglesia está sufriendo, es la razón por la cual hoy en día la iglesia está siendo muy afectada, porque hay menos interés de leer la palabra de Dios por parte de los creyentes, ¿no? Debemos ser como aquellos cristianos de Berea, ¿no? Como dice Hechos 17:11, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si las cosas eran así, ¿no? O sea, tenían que corroborar lo que realmente les estaban diciendo, ¿no? Y esa es la idea, que nosotros seamos creyentes, que podamos corroborar lo que nos enseñan el día domingo, lo que nos enseñan en nuestros servicios, aún lo que podemos escuchar nosotros a través de las redes sociales. Debemos de corroborarlo en la Escritura. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si es que no conocemos toda la Biblia en su contexto? Entonces, esa es la idea de poder tener este tiempo y poder iniciarlo ahora, es de poder tener esa lectura bíblica diaria, ¿no? Y de alguna forma también poder ser guiados dentro de esta lectura. Meramente esto va a ser una lectura, ¿sí? Una guía general, por lo que en el caso, conforme vamos avanzando, puedan existir preguntas. Eso se va a absolver en otros videos, ¿sí? Si es que en caso dejan preguntas en algún comentario, se va a absolver en otros videos, ya que solamente tenemos el tiempo limitado de 20 minutos para efectos de esta lectura bíblica. La lectura se va a guiar, ¿sí? Debemos seguirlo con la Biblia y debemos leerla juntos, ¿sí? Esto no es un audiolibro, ni es el propósito de que sea un audiolibro, ¿sí? Sino que es una lectura guiada, ¿sí? Que sea una experiencia de lectura guiada. El propósito es que podamos conocer panorámicamente la Biblia para un mejor entendimiento y un mejor estudio posterior de la Biblia. Bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a proceder a dar nuestra primera lectura, que refiere a Génesis, y luego, si Dios permite, podré realizar algún pequeño comentario, y si no, lo realizaremos en el día de mañana, ¿sí? Pero vamos a proceder entonces a hacer la lectura el día de hoy, y vamos a empezar Génesis con el capítulo 1, ¿sí? En el versículo 1. Bien, entonces la lectura del día de hoy es Génesis capítulo 1, ¿sí? Estamos en Génesis capítulo 1, la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue.
Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénese las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Creación del hombre y de la mujer. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Como hemos podido lecturar en este pasaje de Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 1, que es nuestra primera lectura, ¿sí? Hoy en este día 1. Y vamos a ver algunos aspectos de Génesis, unos aspectos generales como introducción a Génesis. Génesis es parte de la división de la Biblia que nosotros debemos de conocer. La Biblia se divide en dos grandes grupos, ¿no?, muy conocidos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenemos subdivisiones de la Biblia, los cuales lo vamos a tener en una publicación, ¿sí?, para que lo puedan revisar y aprender aquellos que todavía no lo conocen. Dentro de la primera división del Antiguo Testamento tenemos lo que llamamos la Ley, la Torá o el Pentateuco, que refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Estos 5 primeros libros que corresponden a la ley, ¿no?, llamada también ley de Moisés, puesto que se le atribuye la autoría a Moisés, ¿sí? Y Moisés abarca en su escrito desde la creación en Génesis, ¿no?, desde creación de lo que nosotros conocemos o de lo que existe. Muchos preguntarían, ¿y cómo es que Moisés pudo haberlo escrito si Moisés vivió años posteriores? Bueno, es que Moisés estuvo con Dios por más de un mes en el monte. Moisés pudo hablar con Dios cara a cara, como lo dice la Escritura. Adicionalmente a esto existía lo que se le llamaba la tradición oral, ya que lo que Dios pudo haber hablado con los patriarcas, esto se transmitía de generación en generación. Pues recordemos que antes, por ejemplo, Adán llegó a vivir más de 900 años, ¿no? Entonces tranquilamente podrían transmitir esta tradición oral generación tras generación. No existía la Biblia, pero sí existía la tradición oral, ¿no? Si bien es cierto, no había una Biblia escrita, pero ya había la tradición oral. Y recordemos que todo lo que Dios dijo, pues es palabra de Dios, y existe palabra de Dios que no ha sido escrita, pero sin embargo sí existe o ha habido palabra de Dios que no ha sido escrita, como por ejemplo lo que Dios habló con Moisés. Nosotros no tenemos todos los detalles, pero hubo palabra de Dios con Moisés y es palabra de Dios. Lo que Jesús habló cuando estuvo aquí en esta tierra, no todo está escrito en los evangelios, pero es palabra de Dios lo que Él habló. ¿Sí? Entonces hay cosas que Dios dijo, pero que sin embargo no están escritos, ¿sí? Y existen cosas también que no están escritas, entonces, las cuales nosotros no conocemos y que muchas veces nos preguntamos, pero que en ocasiones debemos recordar lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces, las cosas secretas le corresponden a Dios, le pertenecen a Dios, y eso siempre debemos de tenerlo claro, porque a veces llegamos a hacer preguntas que la Escritura no lo dice y que obviamente no lo vamos a responder más allá, porque estaríamos entrando en un lugar donde no nos compete, donde no nos corresponde, lo que la Biblia no dice. Entonces es porque no es necesario que nosotros lo sepamos. Nosotros tenemos todo lo necesario y lo que es suficiente para nuestra salvación, ¿sí? Y eso debemos de tenerlo bien claro. Entonces, tenemos que Moisés escribió los 5 primeros libros de la ley, ¿sí? Y para tener una idea general del contexto en el cual fue escrito estos libros de la ley, es que según lo que vamos a leer nosotros más adelante, cuando lleguemos a Números, a Deuteronomio, vamos a ver que habían más de 600,000 soldados israelitas, ¿sí?, listos para entrar a la tierra prometida. Ellos iban a conquistar esa tierra, pero eran personas que habían estado todo el tiempo en el desierto. Ellos habían comido maná en el desierto. Ellos no sabían por qué razón probablemente estarían por entrar a esa tierra prometida. No sabían la historia de Canaán, etc. Entonces era necesario que Moisés tuviese que explicarles la historia de este pueblo escogido, la historia de Canaán, la historia del bien, del mal, etc. Cómo es que habían sido las cosas. Moisés por eso abarca desde el principio, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos ver a manera de introducción. Por otro lado, ya adentrando en el libro de Génesis, debemos encontrar algo, ¿no? Ya yendo a la lectura de Génesis capítulo 1. En primer lugar, la Biblia dice que en el principio, ¿sí?, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, ¿sí? Es decir, la tierra no tenía un orden, ¿sí? No tenía un orden y la tierra estaba vacía, ¿sí? La tierra estaba vacía. Y esta tierra que está sin orden y vacía, Dios la va a ordenar y la va a llenar posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. Por eso es de que esta creación tiene que tener un orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y esta creación estaba sin orden todavía, ¿sí? Y estaba vacía, ¿no? La versión Reina Valera dice estaba desordenada, ¿no? Y hay que en nuestro idioma hay que tener mucho cuidado, porque la palabra desorden nos puede traer a la memoria algún
otro significado. Sin embargo, la Biblia de las Américas menciona sin orden y vacía, que es una traducción más literal de lo que menciona esta parte, ¿sí? Entonces, esta creación todavía no tenía orden, todavía estaba vacía, pero Dios la iba a ordenar y la iba a llenar en los días posteriores. En el día 1, Dios separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Entonces empieza a dar un orden a la creación. En el día 2, ¿sí? Dios separa ya el cielo y el mar. Ya empieza a darle un orden a la creación, como estamos mencionando. En el día 3 ya separa las aguas de la tierra, ¿no? Ya tenemos aquí la tierra. Entonces ya empieza a ordenarse esta creación. Y luego en los días posteriores Dios va a llenar esta creación. En el día 4, esto que había sido ordenado, el separar la luz y de las tinieblas, ahora va a ser llenado. Y aparece la lumbrera, ¿sí? Que en este caso viene a ser el sol, la luna y las estrellas. Entonces Dios ordena primero y luego lo llena. Había sido ya ordenado el cielo y el mar, y ahora va a ser llenado. ¿Llenado de qué? De aves y de peces. Y finalmente luego tenemos que había sido ordenado, ¿no? Al separar las aguas de la tierra, y Dios ya había ordenado, ¿sí? Al separar las aguas y quedar la tierra, y ahora la va a llenar esta tierra. ¿Con qué lo va a llenar? Con los animales, ¿no? Entonces ya tenemos los animales y obviamente la creación del hombre. Entonces vemos ahí la creación, estos 6 días de la creación, ¿no? Y muy importante, que entonces, si bien es cierto, nos dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, es porque Dios en estos 6 días de la creación, Dios va a ordenarlo todo y lo va a llenar, ¿sí? Recordemos entonces que todo Dios lo estaba ordenando para que el hombre pueda disfrutarlo, ¿sí? Para que el hombre pueda disfrutar de esta creación, que estuviese ordenada y que estuviese llena, ¿sí? Dios no creó a Adán como un niño, como un bebé, Dios lo creó ya como un hombre, para que pueda disfrutar de esa creación. No creó las plantas como semillitas, sino ya las creó como plantas, para que se pueda disfrutar de esos frutos. Y eso debemos de tenerlo también bien claro. Otro punto importante es la Trinidad en la creación, ¿sí? Dios está presente implícitamente, lo sabemos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios en esta parte del pasaje, donde menciona la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si quisiéramos que sea más literal, ¿no? Del idioma original, el hebreo, esta palabra se movía sobre la faz de las aguas. En realidad el término quiere decir, para poder entenderlo nosotros, es empollar, ¿sí? El término, lo que hace la gallina cuando empolla sus huevos, esto es, digamos, una traducción totalmente literal de lo que dice el hebreo. Y Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que es el agente creador, también vemos ahí en escena, ya que para la creación vemos, entonces dijo Dios, sea la luz, ¿sí? Hay efecto ahí el verbo, que es la palabra que viene a ser Dios mismo. Entonces hay ahí una conexión, hay ahí ya una evidencia, ¿sí? Una evidencia, quizás en este momento que todavía estamos con Génesis 1, es muy rápido quizás para hablar de ello, pero ya hay una evidencia de la Trinidad en la creación. Dios Padre, el Espíritu y la palabra o el verbo. Y por último, podría decir algo que es sumamente importante también aquí en estos días de la creación, que esta creación ha sido hecha en 6 días, el 7º día Dios reposó, y en estos 6 días, cuando la Biblia menciona 6 días, ¿sí? Porque esto es un tema muy importante reconocerlo y creerlo, ¿sí? De que la Biblia ha sido creada en una semana, en 6 días de 24 horas, ¿sí? 6 días de 24 horas, ¿sí? No como muchas veces la ciencia nos quiere decir que han sido billones y millones y billones de años. No, si nosotros vemos el contexto, ¿sí? Y no me voy a extender en esto porque ya me venció el tiempo, pero la Biblia menciona claramente, recordemos que el autor es Moisés, como lo había mencionado, y la Biblia se interpreta a sí misma. Por consiguiente, dentro del mismo contexto nosotros vamos a encontrar
que siempre aquí Moisés menciona, cuando habla de día, se está refiriendo a día de 24 horas. Por ejemplo, cuando dice, y trabajarás 6 días, ¿no? Y el séptimo día descansarás. Cuando Moisés mismo lo escribe, está en el mismo contexto dentro de los demás libros del Pentateuco, y ahí encontramos entonces, Moisés no está diciendo, vas a trabajar 6 millones de años y vas a descansar 1 millón de años, o sea, no, ¿sí? Dentro del contexto es algo literal, son 6 días de 24 horas. Si no crees a Dios en el capítulo 1, entonces, ¿cuándo le vas a creer a Dios? Sí, muchos se dejan llevar por la ciencia, pero sin embargo la Biblia es totalmente literal y se interpreta a sí misma. Bien, con esto hemos hecho entonces la lectura de Génesis capítulo 1 y así iremos día a día, ¿sí? Conforme ya se vayan uniendo. Como digo, muchas personas no hemos difundido mucho esto, pero sé que con los videos que van a ir quedando grabados, muchas personas se van a animar a poder acompañar en esta lectura de la Biblia, ¿sí? Donde vamos a ir paso a paso hasta llegar a Apocalipsis. Tenemos planificado 1 año y medio. 20 minutos diarios es el reto. Entonces, sigamos leyendo la Biblia. Es la única manera de poder conocer a Dios, conocer los atributos de Dios y poder adorarle a Dios como Él merece, como Él se lleva toda la gloria. Pues leamos la Biblia, que es su palabra. Dios le bendiga.